¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. La economía del país no mostrará cambios positivos, aseguran economistas. Sin embargo, destacan que las micro, pequeñas y medianas empresas podrían dar un aporte significativo si persisten ante la crisis. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, al igual que todas las grandes las empresas en general y todo el mundo tienen amenazas, pero creo que tienen fortaleza. También creo que es bueno hablar de las fortalezas que pueden tener las pequeñas y medianas y microempresas. Y es que es su flexibilidad. La mayoría de estas empresas son empresas pequeñas, son empresas familiares que pueden ser asumidas por la misma familia. Es decir, no van a tener un enorme trauma, en el sentido de su capital de trabajo. Sí se van a ver afectadas, obviamente, se están viendo afectadas, mejor dicho, por el entorno, porque los compradores también están priorizando. Todavía el consumo nacional no se levanta, pero las pequeñas empresas, por los volúmenes que manejan, con sus capacidades de trabajo que tienen más facilidad para enfrentar la crisis. Con el cierre de más de 20.000 puestos formales, el emprendimiento ha cobrado fuerza en el país, aseguran los expertos. El panorama no pinta muy optimista que digamos, pero también de esto podemos sacar lecciones. Ahora, obviamente, recordemos que este sigue siendo un problema político y aquí se va a resolver, el problema político tiene que resolverse. Económicamente, podemos aplicar medidas económicas técnicamente correctas, pero mientras no resolvamos el gran pegón que tenemos, esta economía va a estar bajo amenaza permanente hasta que no resolvamos este problema. O sea, yo digo, aquí todo esto se va a ir disipando en la medida que se vaya disipando la crisis política. Las micro, pequeñas y medianas empresas son el 40% del Producto Interno Bruto, según reportes de economía del último trimestre. Para Acción 10, Valesca Rivera. Bueno, es una situación, es una perspectiva que se debe de tener y que se está analizando por expertos en nuestro país para el año 2019 desde el punto de vista económico y financiero. ¿Cuál será el rumbo de cara a la crisis que aún no se resuelve en Nicaragua? Ya está un invitado con nosotros para abordar este tema, Danielita Rodríguez. Así es, Odili Vargas se encuentra con nosotros, el economista Luis Núñez. Un placer que pueda estar con nosotros acá en nuestro segmento de debates y soluciones. Y para iniciar yo quiero consultarle o más bien preguntarle algo. Recientemente el asesor de inversiones del gobierno, Laureano Ortega, presentó un informe de proyección de crecimiento. En este resaltaba un plan de inversión de 11.076 millones de dólares. La pregunta es, ¿qué plan de inversión presupuestaria debe de realizar el gobierno tomando en cuenta el contexto político y el déficit económico que enfrenta Nicaragua? Buenos días, gracias por la oportunidad, gracias, Oli. Por esta oportunidad de conversar, ¿verdad? Sí, efectivamente, 11.000 millones de córdobas. 11.076 millones de dólares. De dólares. Cuando nosotros vamos a hablar de inversiones, sí, efectivamente estaba viendo la conferencia de prensa. Cuando hablamos de inversiones, nosotros hay que tomar en cuenta muchos factores. Es decir, no es tan fácil decir, bueno, yo tengo 11.000 millones de dólares proyectados. Y me voy a abstraer un poco del contexto actual y me voy a ir hacia atrás, pues. Es decir, aquí se han hecho planes de inversiones en cantidad en gobiernos anteriores, pero realmente conseguir ese monto, conseguir esa cantidad de dinero no es tan fácil, ¿verdad? Eso va a depender de muchas variables o muchas señales que la economía invierta. Yo le deseo lo mejor para ver si se consigue eso, si se consigue por lo menos la mitad de esa inversión para estos próximos 3 años, creo que sería un gran logro. Pero, es decir, hay que ser realista y no es fácil conseguir 11.000 millones y sobre todo en sectores que están fuertemente golpeados por la crisis. Sí. Entonces creo que sí, la proyección está bien,
conseguir ese dinero es el reto. Y a como están ahorita los inversionistas, hay una serie de señales. Más bien algunos inversionistas han salido del país, pero bueno, si ellos ya tienen, si el gobierno consigue, ya tiene algunos contactos para hacerlo, bienvenido, pues, pero sí es difícil, es una marcha cuesta arriba y bien cargada. Luis, se habla bastante, incluso las personas que a veces escriben esto, ya se sabe que hay crisis, ya se sabe que hay déficit, ya se sabe que hay desempleo, empresas cerrando. No es un tema de aburrir, es un tema de analizar, y también podemos nosotros como ciudadanos aportar un poco, ¿verdad? Tanto a las personas que están involucradas en el tema como a ustedes los economistas que también analizan esto. Pero ¿qué se puede esperar? Porque se está preparando desde el punto de vista político que tiene que involucrarse también esas reuniones a nivel internacional, esa posible aprobación de una ley para que se adjudique la Carta Democrática hacia nuestro país. Hay muchas circunstancias en cuanto a los desembolsos, a los créditos que ya están aprobados y que podían en este momento pues reducirse o prácticamente no darse en nuestro país. Claro. ¿Cómo proyectamos esto? Mira, vemos la parte real. Sí. ¿Cómo pinta este año? O sea, no es una no es para ponernos, es verdad, sí. Pero hay una parte positiva de todo esto, que yo he estado resaltando en esto. Y no es especulación lo que estamos hablando. Digamos, la CEPAL pronostica para este año un menos 2%, y por ahí puede andar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entre menos 1 negativo, ¿verdad? Sí. Un 2%, menos 1, que es menos de lo que se estaba proyectando para este año. Sí. Pero siempre negativo. Sí. Tenemos enormes amenazas a nivel internacional, la aplicación de una serie de sanciones de parte de Estados Unidos. Y el retiro de tratados y convenios que tenemos también con otros países. Que podrían verse afectados, que si bien es cierto, no son necesariamente vinculantes, pero siempre afecta, pues. Así es. Y tenemos también la gran amenaza de la aplicación de la Carta Democrática. Todo esto crea bastantes nubarrones a nivel nacional, ¿verdad? Puede afectar, por ejemplo, a propósito de las inversiones. Esto ya un inversionista dice, bueno, ¿y qué está pasando? Yo voy a mejor espero. Además de eso, estaba escuchando que también ya, el año pasado las calificadoras de riesgo también ya comenzaron a dar calificaciones negativas a Nicaragua, y eso también va abonando. Pero lo importante también es que aquí hay una luz al final del camino. Todo este panorama oscuro puede abrir las posibilidades para acelerar una negociación, para una salida ya de una sola vez definitiva a este conflicto, a esta crisis que estamos viviendo. Porque el año pasado, nosotros comenzamos el año pasado con enormes perspectivas de crecimiento, un 4.7, si no me equivoco, que si bien es cierto era ligeramente inferior al crecimiento del 2017, que fue de 4.9, pero estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de una economía en expansión. Sin embargo, en apenas 4 meses la situación se deterioró, y a partir de mayo ya comienza el deterioro acelerado de la economía. ¿Y qué sectores serían más vulnerables o con mayor afectación? Claro, entonces los sectores que comienzan a caer primero son obvios: turismo, la gente ve y entonces comienza a retirarse. El sector servicio, transporte, servicios generales, servicios varios, se ven afectados, se ve la construcción afectada, se ve la industria afectada, y también el sector comercio, perdón. Todos estos sectores comienzan a verse afectados durante todo el año, y eso refleja una caída estrepitosa de la economía, de una proyección de 4.5, o mejor dicho, hablemos de 4.9 que cerramos el 2017, a menos 4% que se está estimando el cierre de este año, según lo decía el presidente del Banco Central en una entrevista en noviembre. O sea, esas son las proyecciones del gobierno, que indicaban que iban a cerrar, y el Fondo Monetario también, el Fondo Monetario y el Banco Mundial indicaban que podemos cerrar el 2018, que todavía no está el dato definitivo. Pero esto nos abre una posibilidad, porque, como decía, comenzamos bien, comenzamos optimistas el año pasado, y la realidad nos dijo otra cosa. Este año ya comenzamos con el panorama totalmente claro, y eso es importante, porque ya sabemos a qué atenernos. Ya nosotros ya no vamos a estar diciendo, bueno, vamos a crecer y de repente en el camino pasó lo que pasó. No, ahora ya sabemos, estamos en el nivel bajo, en el nivel más bajo posible. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Comenzar a levantarnos. Y eso creo que eso es importante,
porque de las crisis también salen las oportunidades. Ya el rompecabezas como que se viene acomodando ahí. Ya estamos claros. Ahorita estamos estables, al menos políticamente, ya sabemos cuál es la situación, cuál es la situación económica, y las empresas pueden comenzar a planificar sobre esa base. Más abajo, ya, o sea, ya peor, creo que ya no podemos pronosticar algo peor porque ya estamos en niveles negativos. Okay. Entonces, yo le digo a las empresas, yo les sugiero siempre, les digo, bueno, hay que planificar sobre este escenario negativo y también planifiquemos sobre un escenario donde las cosas cambien. Sí. O sea, tenemos que tener dos planes, y son dos planes A. O sea, no necesariamente tienen que ser un plan A y un plan B. No, planifiquemos dos planes A. Okay. Desde su profesión en el ámbito económico, ¿cómo valora en términos generales la actual situación económica y financiera del país? Claro, entonces esto, obviamente ya hablamos el panorama cómo está, porque también a nivel financiero los bancos también están resintiendo esto. Las sanciones, por ejemplo, también pueden tener efecto. Las sanciones que ha aprobado Estados Unidos no aplican a los bancos nacionales. Los bancos nacionales son autónomos. Sin embargo, tienen relación con Estados Unidos. Y dicen, bueno, si yo comienzo a tener relaciones con alguien que está sancionado, entonces yo voy a ser sancionado. O sea, yo decido si me quedo aquí o me voy al otro lado. Entonces esto también está afectando. Ahora, el crédito, el consumo se ha debilitado. A finales del año pasado se debilitó y nosotros vemos los resultados. Los bancos están prestando menos, ¿verdad? Están colocando su crédito a lo más seguro, con una tasa de retorno mucho más segura. Los ahorros también están prácticamente congelados. Recordemos que tenemos son alrededor de 300.000 gente que ha perdido sus empleos, que podrían estar en la informalidad y que quizás vivieron durante un tiempo de sus ahorros y han tenido que retirarlos. El COSEP estimaba en el último informe que dio, si no me equivoco, en diciembre, a principios de diciembre, el presidente del COSEP decía que son 7.000 empresas que han cerrado. Es decir, el INS reportaba 34.000 empresas formales en el sistema cotizando. Entonces estamos hablando que ya quedan 27.000 más o menos empresas que están. Entonces todo eso, toda esa gente de qué vive, cómo hacen, obviamente quizás muchos de ellos se consumieron sus ahorros. No es que los bancos estén mal, los bancos están bien. O sea, en términos generales los bancos están bien, ¿verdad? Están bastante consolidados. El problema es que la gente no es que esté retirando su dinero porque tenga miedo a la situación, sino porque tienen que sobrevivir. Entonces eso ya nos va creando un panorama un tanto difícil, ¿verdad? Okay, ahora, licenciado, es bien sabido que Nicaragua ha contraído importantes deudas internacionales. ¿Cómo afectan al desempeño económico de la nación y qué consecuencias podría traer para los nicaragüenses? Claro, mira, aquí hay que reconocer y pues apartando toda la valoración política, el gobierno ha sido muy celoso en mantener la macroeconomía funcionando. Precisamente alguien me preguntaba, y ahí si estamos en crisis y todo eso, ¿cómo es que algunos indicadores macroeconómicos se mantienen? Y creo que eso es parte de todo el manejo macroeconómico que han estado manejando y que se han aferrado a él. O sea, no sé hasta qué punto van a esto, porque hay cosas que las decide el mercado también. Como decía, la gente está sacando sus ahorros no porque haya problemas en la banca, sino que lo están sacando porque tienen que sobrevivir. Es decir, yo tenía un dinerito ahí, no tengo trabajo, no he podido conseguir trabajo y tengo que sacarlo. Es decir, el mercado va decidiendo, mi producto ya no me lo están comprando. Entonces, pero macroeconómicamente se ha luchado por mantener durante todo este periodo la estabilidad macroeconómica y en eso están los compromisos internacionales. Nicaragua tiene una deuda externa que el 51% de esa deuda externa es deuda externa privada. Anda por alrededor de los 12.000 millones, de los cuales no llega a los 12.000, de los cuales alrededor de 6.000 millones, un poco más de 6.000 millones corresponden al sector privado y el otro 49% corresponde al sector público. Sí. El sector público está pagando, o sea, tiene sus programaciones al día. Incluso el presupuesto de la República de este año contempla el pago de todo eso. Obviamente que eso, es decir, al haber menos ingresos, por ejemplo, por recaudación de impuestos,
¿verdad? Por ingresos tributarios, también obviamente eso afecta, aumentando un poco el déficit que no tiene cómo cubrirlo. El problema de las amenazas que mencionaba es que mucha parte de ese déficit del presupuesto se cubre precisamente con recursos externos. ¿Cuál será, a su parecer, el desempeño macroeconómico que registrará el país en los próximos años? Mira, primero, si nosotros no resolvemos, porque aquí la variable económica más importante que hay ahorita en la situación del país es la variable política. Es decir, si no resolvemos el problema político, la crisis se va a extender por más tiempo, ¿verdad? La crisis económica. Sí. Entonces, aquí va a haber, podría ser que si la crisis se resuelve en el corto plazo, la recuperación económica puede ser mucho más rápida, porque recordemos también que aquí hay inversiones grandes. Aquí se han hecho inversiones grandes, no voy a mencionar nombres de empresas, pues para no... Pero sí hay inversiones de 300 millones, de 400 millones, plantas que ahí están, que han tal vez cambiado operaciones a otros países, pero no es que se han trasladado a la empresa, sino que sus operaciones, el grueso lo han mandado a otros países, pero la inversión aquí está. Sí. Crearon centros regionales, algunos sectores crearon centros regionales, se hicieron fusiones, se compraron empresas grandes, se compraron en Nicaragua. Es decir, eso nos da una idea más o menos por dónde podría andar la recuperación. Una vez que se resuelve el problema político, estos inversionistas pueden decir, bueno, también regresamos, podemos regresar sin ningún problema. Y lo importante y comenzar y hacer un proceso más acelerado, sí. A diferencia de otras crisis que hemos tenido, por ejemplo, en el 90 o en el 79, que vienen de un conflicto que aquí no había nada. Sí, lo importante es que hay análisis, tanto nacionales como internacionales, que apuntan a ese déficit que hay, no solo en Nicaragua, leía que en Venezuela, Argentina, claro. De acuerdo a la Comisión para Latinoamérica, Comisión Económica para Latinoamérica o en América, pero prácticamente se hablaba de ese déficit que hay en estos países, pero en cuanto a Nicaragua se hacía mucha referencia a la pronta resolución de la crisis, de no continuar o de continuar de no llegarse a un diálogo, de continuar la situación como está, empresas cancelando, pese a que hay todavía pues alguna intención de inversión, porque tampoco no es que no hay del todo, hay algún claro. Interés, hay inversionistas que están llegando a nuestro país. En San Juan del Sur ha llegado turistas ahorita en fin claro. de año también, constatado, ¿verdad?, de muchas fuentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Y desde el punto de vista económico, esas proyecciones, porque ya como bien lo decía, está todo dado, están las cartas echadas, y en estos momentos, ¿cómo podemos hacer? ¿Sentarnos a esperar o para que la economía venga y surja? Sí, aquí con esos claro. datos negativos, y tal vez explicamos eso, por qué hablamos de datos negativos. Sí, es que aquí hay una diferencia, pues esta es una valoración muy personal. Sí. Hay diferencias, por ejemplo, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela y otros países que enfrentan crisis económicas. Estas son crisis económicas profundas. Sí. Por ejemplo, Argentina está en una situación, está en negociaciones con el Fondo Monetario, tiene presiones sociales, incluso sí. Francia tiene presiones sociales fuertes, tienen ya meses de estar en esas presiones. Y el caso de Venezuela, el problema de Venezuela es que el grueso de la economía de Venezuela es el petróleo. O sea, no es una economía muy diversificada, que quizás si fuera diversificada podría enfrentar mejor su problema político, pero el problema es exclusivamente el petróleo. Sí. Y en el caso de Argentina, pues que la economía está siendo fuertemente presionada. Pero en el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua es la crisis política, la crisis sociopolítica, ¿verdad? Nuestra economía es una economía bastante frágil, ¿verdad? Pero a la vez esa fragilidad, como te decía, a mi criterio personal, esta fragilidad es la que puede darnos la oportunidad de recuperarnos aceleradamente. Aquí no hay destrucción de infraestructura, aquí no hay no hay un atraso en ese sentido, el atraso que tenemos es de otro tipo. Entonces, quizás una vez resuelto el problema político y que ya se aclare totalmente la situación política, nosotros podemos reaccionar de una manera más acelerada. A diferencia, no es el tema y no quisiera profundizar mucho en eso, a diferencia quizás del problema del INSS, del Instituto de las Pensiones y de la institución como tal, ¿verdad? Que eso ha sido un problema estrictamente económico y requiere realmente... Y no es de ahorita. No es de ahorita. Estamos hablando
desde 1990, para ponerle una fecha, hasta la fecha, hasta ahora. Sí. O sea, una crisis que va de crisis en crisis. Sí. O sea, una crisis que tiene subidas y bajadas. Entonces, a diferencia de eso que es estrictamente técnico, que se le tiene que dar una respuesta técnica al problema del INS, ¿verdad? La crisis global de Nicaragua es una crisis política que está afectando y que nos ha afectado la economía. Yo tengo mucha fe porque, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas no tienen opciones. Aquí no vamos a sacar una pequeña zapatería, por ejemplo, de Masaya, no se va a trasladar toda a Costa Rica o a Honduras, pues, sino que aquí se quedan trabajando. Sí. Quizás las grandes empresas sí tienen capacidad de maniobra de moverse hacia otros países, como efectivamente lo hacen, trasladan sus operaciones, por decir algo, algunas a Guatemala, pero es temporal, mientras se puede resolver y después regresan. Pues, como decía, aquí hay inversiones enormes. Sí, pero el sector golpeado son las MIPYMES también. Las MIPYMES y las pymes son las que están siendo golpeadas, pero también son las que tienen oportunidades de sobrevivencia porque no tienen opción. O sea, son como los trabajadores. Los emprendimientos, que hemos visto bastante emprendedores. O sea, yo me quedo sin trabajo, tengo que buscar qué hacer. Igual pasa con las pequeñas empresas, pues, es decir, tienen que luchar por sobrevivir igual que la pequeña producción agropecuaria. Así es. Okay. Y en relación a esto, licenciado, en cuanto a la proyección económica de crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿registrará para este año crecimiento o no habrá crecimiento, solo estabilidad? Yo creo que yo apuntaría más a estabilidad. Porque es decir, es difícil pronosticar y decir, bueno, la situación se va a resolver. Porque aparte de eso, nosotros tenemos grandes problemas estructurales en las pequeñas empresas, no por la crisis, sino también porque tenemos retrasos tecnológicos. Yo digo, las pymes nuestras no tienen nada que ver, por ejemplo, con países como Chile, España o Italia, que son países de pequeñas empresas, pero esas pequeñas empresas mueven millones de dólares. Una pequeña empresa mueve más que cualquier empresa de Centroamérica, o lo mismo. Es decir, tenemos que también apuntar a una transformación de las pequeñas, no podemos ser pequeñas empresas de sobrevivencia nada más. Ahí está la clave del crecimiento de las pymes. Okay. Bueno, tanto Brasil como México son unas buenas economías, también estaba leyendo, dominicanas, buenas economías. Por eso, te ponía ejemplos emblemáticos que siempre dicen, es que Italia, Chile son pequeñas empresas. Sí, pero son pequeñas empresas grandes. En Estados Unidos hay indicadores de bolsa que son para pequeñas empresas. Sí. Vamos a hacer una pausa comercial, ¿te parece, Luis? Perfecto, bueno, me parece. Ya volvemos. Continuamos con el colega Luis Núñez, también economista, que nos está abordando un poco sobre, de acuerdo a su percepción y experiencia, esa proyección del crecimiento económico para el año 2019, si es positivo o no, qué debemos hacer. Está todavía pues pendiente muchas negociaciones para enfrentar la crisis y también encontrar soluciones de los actores principales y también en negociaciones a nivel internacional y esos supuestos, ¿verdad?, acreditaciones o soluciones que se puedan dar en relación a esto, Daniela. Así es, y para cerrar el tema de las sanciones internacionales, licenciado, de aplicarse la Carta Democrática, el gobierno debe considerar un plan de respuesta por la repercusión que esto puede tener en financiamientos de proyectos e inversiones de nuestro país. Claro, mira, la primera respuesta, pues obviamente tiene que ser negociar. Esa es la primera respuesta, es decir, buscarle una salida a este problema. Esa es la primera, porque el panorama a nivel internacional es complicado. Es complicado porque hay sanciones, ya sanciones aprobadas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos ya son legales para ellos, ¿no? Sí. La aplicación de la Carta Democrática nos deja totalmente ya fuera de cualquier del sistema del Concierto de Naciones, de aplicarse, ¿verdad? De aplicarse. Nosotros no nos podemos dar el lujo de salir de la OEA, como tal vez Venezuela está pidiendo salirse. Creo que tengo entendido que en abril se sale Venezuela de la OEA, pues, o Cuba ha logrado sobrevivir durante estos 60 años, pero Nicaragua no se puede dar ese lujo porque somos una economía pequeña. Entonces, esta fragilidad es la que tiene que obligar al gobierno. Aquí no, el gobierno creo que no, lo dudo que tenga un plan B. Yo no creo que por ejemplo, China, Rusia, que también tienen grandes problemas económicos, o sea, no es fácil la situación de esos países, pues vayan a embarcarse por también decir, bueno, yo voy a mantener a Nicaragua, lo voy a sacar a flote. Creo que la salida más fácil, honestamente, más fácil, sencilla, es el diálogo, es negociar.
¿Para qué complicarnos la vida buscando fuentes de financiamiento que nos ayuden, que van a estar difíciles? Porque, por ejemplo, además de eso, esto tiene efectos colaterales. Recordemos que nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver con la NICAD, desde el punto de vista legal. No tiene nada que ver. No es vinculante, la NICAD no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, las negociaciones son con empresas que están en Estados Unidos. Los socios son empresas, empresarios. Y si esos empresarios, eventualmente el gobierno de Estados Unidos, muy discrecional, Estados Unidos actúa en muchas ocasiones de manera discrecional, la división de bienes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es muy discrecional y decir, bueno, vos estás teniendo negociaciones y le estás dando oxígeno al gobierno de Nicaragua. Como decía, no tiene nada que ver, pero puede comenzar a presionar por ese lado. Pero desde el punto de vista administrativo podría ser. Es que tienen el departamento, que es la oficina de la OFAC, que tiene una lista ahí de gente que uno no sabe cómo entra la gente y cómo sale la lista de Clinton. Es una lista que es para narcotraficantes determinados. Y todo eso es discrecional. Sí. Pero es decir, el punto es que la situación es compleja y además tenemos un acuerdo de asociación con la Unión Europea que sí tiene un componente político, que tiene mucho que ver, que hace mucho énfasis en derechos humanos. Y que están muy pendientes también de la crisis. Tres pilares, libre comercio, el tema político y el otro es la cooperación. En el tema político con la Unión Europea claramente dice pues que no se debe alterar el orden constitucional de los países, tiene que ver. Es decir, la situación no es fácil. Nosotros estamos todavía, Luis, entre los 6 o 10 países más pobres del mundo. ¿Cómo estamos? Creo que andamos a una lista de por lo menos 20. Tengamos la 20, pues. ¿Te 20 me fuiste? Países, pues para no ser tan drásticos, pues, sí. Porque hay países que la situación es extraordinariamente compleja, bien conflicto. Pero, por ejemplo, hay países que todavía mantienen cierto nivel económico, que están en conflicto en Medio Oriente. Sí. ¿Verdad? Pero, yo te digo, nosotros no podemos, porque esto que vamos a decir, esta lista no es por ahorita, por la crisis. Sí. Es una lista en la que estamos desde hace muchas décadas. Siempre somos por eso un país en vías de desarrollo. Parece que no está, o sea, lo más alarmante es que nos estamos acostumbrando a ese estatus. Sí, no es que seamos alarmistas y que nos están poniendo si las cosas están bien, no. Sabemos que nuestro país es un país en vías de desarrollo, claro. Hay alto déficit en nuestra economía, sin embargo se hablaba de que se iba en un buen camino, se iba tratando de hacer convenios, tanto las MIPYMES como las pymes, las grandes empresas. Vos decías que hay una empresa que en estos momentos puede agarrar sus cositas y va, ¿verdad?, poner donde tiene su sede, pero ¿quiénes son los que han sobrevivido a todas estas crisis históricamente hablando desde el punto de vista económico? Son los MIPYMES, porque yo recuerdo la gente de Masaya y están con todo, la gente que hace sus cajetas, que transporta arroz y diferentes granos, ahí están, son los que tratan de sobrevivir. Pero ¿qué se puede esperar con esto? Sí, yo no comparto el criterio del gobierno de esa pequeña empresa, ¿cómo le llaman? Empresa de pyme, ¿cómo es la economía de pulpería, creo, de sobrevivencia? Porque no debemos aspirar a eso. Sí. Nosotros tenemos que aspirar a que nuestras pequeñas empresas realmente manejen grandes volúmenes. Y se necesita materia prima no solamente de nuestro país. Aquí es educación, hay transferencia. Que importar. Aquí es por eso, educación, transferencia tecnológica. Aquí no es de que yo produzco mango y entonces los meto en una bolsa y los vendo. Sí. Ya hago agroindustria. O que hago cajetas. No. Tenemos que aspirar eso solamente a la para gran industria. Sobrevivir en el momento. Claro, eso es para una economía micro. Por ejemplo, la producción de frijoles alcanza creo que a los 80 millones de dólares en exportaciones. Y eso es que estamos hablando de un mercado hambriento de frijoles. O sea, esto es una mínima parte de lo que demanda el frijol a nivel internacional, pero no tenemos capacidad porque el frijol está concentrado también en pequeños productores que no se les da la atención debida. Así es. Y este es un tema que yo me acuerdo que yo como periodista le preguntaba en una ocasión a un ministro de Agricultura del gobierno de alemán en medio de una catástrofe natural. Sí. Y entonces se me esquivó y yo le decía, ¿por qué no se le da el tratamiento de agroexportador también a los pequeños productores de frijol? Si esto está generando divisas para Nicaragua, es decir, en ese entonces andaba como por los 20, 30 millones de dólares en exportaciones de frijoles, que era una enorme cantidad. Entonces, pero sí lo seguimos tratando como productores de sobrevivencia. Entonces, todo esto, o sea, aquí el atraso no es solo porque en abril esta es una crisis política.
que nos está afectando, pero aquí también tenemos una crisis permanente económica. Algo que hemos venido arrastrando. Nosotros apenas estamos llegando, no hemos llegado a los 3.000 millones de dólares en exportaciones, cuando Honduras anda por los 8 mil millones, perdón. Ya no hablemos de Costa Rica. Y decimos, cuando es que los ticos tienen un montón, no. O sea, nos ponemos con una mentalidad bastante atrasada. A la hora que nos comparamos con la... China llevó un proceso acelerado. China es un país atrasadísimo, millones de gente murieron de hambre. Y ni hablar ya de cómo estamos ahora. Tienen una enorme cantidad, son casi entre 60 y 80 millones de pobres, pero ya a poco van saliendo de eso. Sí. ¿Por qué ellos lo hacen y por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué los demás países se desarrollan? ¿Por qué Corea hace 50 años o 40 años, en los 70, estamos al mismo nivel junto con Taiwán? Y ahora la historia es diferente. Es decir, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso y ellos sí lo pueden hacer? O sea, nosotros, es que ellos tienen una cultura, un desarrollo, etcétera. No, falso. ¿Será que se espera que otros se resuelvan y no estamos autoapoyándonos desde el punto de vista, ¿verdad?, de los diferentes sectores? Tanto empresarios, diferentes sectores economistas, y también se han reunido para tratar de llegar a acuerdos y solicitar que ya se llegue a negociaciones y ese bendito diálogo. ¿Por qué siempre se hace? Porque dice, hablan solo de ese diálogo. Pero es que, señores, señoras, de acuerdo a expertos, el diálogo es como la base en este momento, esa es la médula para tratar de buscar e empezar un respiro, porque esa es otra cosa. Si ya negocian hoy, ya se llega a algún tipo de acuerdos, no quiere decir que la economía va a subir en esto, ni siquiera en el año 2019, Luis. Así es. Es que la solución al problema político lo que nos va a dar es enviar una señal positiva a la inversión, a la economía. Sí. Es decir, ya. Trabajar duro para decirle a la empresa privada y internacional. Comencemos a sentar bases para que el 2020 las cosas sean totalmente diferentes. ¿Por qué vamos a esperar a desbaratar el país para negociar y vamos a hacer lo que podemos hacer hoy? Porque vamos a esperar meses o años para hacerlo. O sea, desgraciadamente, a veces hemos pensado de esa manera. Primero desbaratamos el país y después nos sentamos a negociar y decir, hombre, en realidad era innecesario. Sí. Te pongo el ejemplo de lo que nos enseñan en la escuela. En 1854 mandaron a traer a William Walker. Lo mandaron a traer. William Walker no invadió Nicaragua. Aquí hay un gran error. William Walker no invadió Nicaragua. Lo fueron a traer, lo contrataron para que viniera a Nicaragua. Desbarataron el país. Y al final, cuando hicieron la nueva constitución, dijeron, vamos a dejar la constitución que estaba antes de la guerra. Imagínate. O sea, es increíble, pues, es decir, así funcionamos. En la historia hay tantas cositas, hay tiempo, ¿verdad? Estamos a tiempo de resolver el problema. Daniela. Resolvámoslo. Así es, don Luis. ¿Qué medidas económicas deberían de tomarse para enderezar esta situación? Es que la primera medida económica, insisto, el diálogo. Esa es la primera medida económica que se tiene que aplicar. El resto va a ir cayendo, van a ir saliendo solas. Porque las medidas económicas que se están aplicando están correctas, porque la macroeconomía se mantiene más o menos estable, inflación, ¿verdad?, se mantiene estable. Sí. Ya, entonces estamos bien. Los bancos, el sistema financiero está operando. Hay buen movimiento sin problema, ahí. ¿verdad? No hay buen movimiento porque, como te decía, eso lo determina el mercado. Y el mercado está siendo afectado. Ok, bueno, ya casi nos vamos, pero sería muy importante también esas recomendaciones para los usuarios, para las personas que en estos momentos están solo pensando en sobrevivir. Claro. ¿Entendés? ¿Qué recomendaciones como economistas también dentro de las mismas familias? Incluso hay familias que hay varias personas que quizás dejaron de trabajar y solo un miembro de la familia está llevando ese sustento. Desde el punto de vista económico también, ¿qué recomendaciones podemos dar? Claro. Primero ahorro. Ahorrar, luego gastar racionalmente los recursos que se tienen. Esto es para las familias, para las empresas. Las inversiones que se van a hacer, que sean inversiones bien razonadas, que sean inversiones que efectivamente voy a recuperar, que ya no sean inversiones que van a ser para recuperación de largo plazo. Nosotros tenemos que apuntar, se tiene que apuntar a inversiones de recuperación rápida, ¿verdad? Y el manejo eficiente, ya sea de mi presupuesto familiar o de mi empresa. Es decir, reducción de gasto, el gasto lo más posible, ¿verdad? No estamos como para estar derrochando.
Sí. Okay, el principal problema económico radica en un conflicto político. Claro, ese es el principal, a mi criterio, y creo que realmente ese es lo que nos tiene trabado. Bueno, que Dios nos ampare a todos, ¿verdad? En este momento, como bien lo decía Luis, muy importante esas recomendaciones, empezar desde la familia, pero también hay que tener siempre esa mente positiva, ese emprendimiento, no nos quedemos solamente a que los demás resuelvan, también resolvamos nosotros. Gracias por habernos acompañado, Luis, Dios te bendiga. Un placer.